Amados amigos, amados hermanos, qué gusto que nos encontramos otra vez. Hoy vamos a estudiar un tema básico, un tema maravilloso. Se trata de la autoridad de la Biblia. ¿Podemos creer en la Biblia? ¿Podemos confiar en la Biblia? ¿Quién escribió la Biblia? Y todo lo relacionado a esto. Entonces, al aprender esto, entenderemos que no más nos podemos fundamentar en la Biblia. Nuestra fe, nuestra salvación solamente puede estar fundamentada en la Biblia, en la palabra de Dios. Es por eso que este tema es indispensable, es clave para que podamos estudiarlo. Vamos a hacer una pequeña oración antes. Bendito Dios, gracias por su palabra, y así como usted un día la dirigió, así ahora usted ayúdenos a que podamos entenderla, a entender cuál es el propósito de la palabra, de su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Así que para empezar, la Biblia, la palabra Biblia significa libros. Entonces, cuando estudiamos la Biblia, podemos encontrar que tiene 66 libros. La Biblia tiene 66 libros, los cuales han sido comprobadamente inspirados. Entonces, la Biblia tiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento son 27 libros. La Biblia fue escrita entre el año 1500 a.C. y el 100 después de Cristo por 40 autores diferentes. Una de las cosas por las cuales yo creo la Biblia es porque, para citarles un ejemplo, Moisés es el primer escritor de la Biblia. De Moisés a Juan, hay muchísimos años de diferencia. Moisés y Juan no se conocieron. Y, por ejemplo, Juan y la mayoría de los escritores del Antiguo Testamento, o mejor dicho, todos los escritores del Antiguo Testamento, no se conocieron. Pero sin embargo, la Biblia es una unidad. No se contradice. Eso significa de que todos los escritores fueron inspirados, es decir, la mente que inspiró la Biblia fue la misma. Los escritores fueron diferentes. En la Biblia encontramos diferentes tipos de escritores. Encontramos, por ejemplo, podemos encontrar campesinos, encontramos pescadores, encontramos doctores en el caso de Lucas, encontramos pobres, encontramos gente que era acomodada también. Pero el asunto es de que de todos los autores de la Biblia, todos hablan o todos escriben basados en lo mismo, yendo hacia la misma dirección, con la misma visión. Entonces, pero vamos a ir rápidamente para que podamos entender. Entrando, puedo decirles que la Biblia es la palabra de Dios. Pero vamos a empezar entonces, vamos a ir rápido porque tenemos varios textos. Me gustaría utilizar varios textos para que nos quede claro. Primera de Tesalonicenses 2:13 nos dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Nos habla bien claro que es la palabra de Dios. Lucas 8:21, vamos a ir a Lucas 8:21 ahora. Aquí es Jesús hablando y dice: él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Es decir, el otro texto nos decía que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora Jesús viene y nos dice que los que leen y los que oyen y los que hacen lo que dice la palabra de Dios, esos son sus hermanos. Entonces Jesús nos llama hermanos. Ahora vamos a ir rápido. Amós 3:7 nos dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces aquí encontramos de que Dios, todo lo que Dios hará está revelado en la palabra, en su palabra. Es decir, no hay nada que Dios vaya a hacer que no esté revelado. Entonces, si no está en la Biblia, no debemos creerlo. Ahora, si es algo que está en la Biblia, debemos creer que pasará, porque así será. Ahora, encontramos en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz. Vamos a continuar. Es inspirada por el Espíritu Santo. Ahora,
Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces aquí encontramos que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Lo que decía al principio, el Espíritu Santo dictó todos los libros, es por eso que hay una unidad en toda la palabra de Dios. Ahora Pedro nos dice que la Biblia no es de interpretación privada. Segunda de Pedro 1:20, ahí mismo en Segunda de Pedro, Segunda de Pedro 1:20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna profecía es de interpretación privada. No podemos pensar que nosotros somos los únicos que podemos interpretar la Biblia. Ahora vamos a ir entonces al método de interpretación. ¿Cuál es el método de interpretación que Dios nos dejó para poder entender toda la Escritura? Vamos a ir a Isaías. Isaías 28, 7, 9 y 10 dice, pero también estos erraron con el vino y con sidra, se entontecieron, el sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Ahora nos dice el verso 9, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? A los destetados, a los arrancados de los pechos. Número 10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Es la manera de interpretación de las escrituras. No esperemos que al leer la Biblia vamos a encontrar como un libro normal. Un libro normal nosotros lo encontramos en un orden cronológico. La Biblia no está escrita de esa manera. La Biblia, por eso nos dice, mandamiento sobre mandamiento, un poquito aquí, otro poquito allá. Porque verso tras verso, puede ser que usted encuentre un verso en el Antiguo Testamento y viene a encontrar otro verso en el Nuevo Testamento que hablan de lo mismo. Lo que hacemos al interpretar la Biblia es encontramos todos los textos que hablan del mismo tema, los juntamos y luego los analizamos y nos damos cuenta entonces qué es lo que nos quiere decir. Encontramos que los escritores de la Biblia no se contradicen. Ahora vamos a ir entonces Primera de Corintios 14, 32 y 33 nos dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Nos dice que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. No se contradice uno con otro, porque Dios no es Dios de confusión, o sea, Dios no nos va a confundir. Dios siempre nos va a poner las cosas claras. Es por eso que hemos estudiado sobre el plan de salvación. El plan de Dios es de que nos salvemos, que no nos perdamos. Entonces, ahora vamos a ir entonces. Ya vimos que los escritores no se contradicen, encontramos el método de interpretación, encontramos las explicaciones que estamos buscando. Ahora vemos que no se le puede agregar ni quitar a la palabra de Dios. Esto es algo súper peligroso, hermanos. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios. Deuteronomio 4:2 nos habla bien claro. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordené. Que no añadamos nada a la palabra de Dios, nos dice. Luego Apocalipsis nos dice también que qué es lo que le pasará al que añade o le quita a la palabra de Dios. Entonces, no debemos agregarle ni quitarle a la palabra de Dios. Dios nos dijo ya lo que tenía que decirnos. No tenemos que andar inventando. ¿Está bien claro esto? Ahora, no todo está revelado. No todo está revelado. Ahí en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. No todo está revelado. ¿Cuándo debemos leer la Biblia? Deuteronomio 6, 6 y 7 nos dice,
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, nos dice que la palabra de Dios tenemos que leerla, enseñarla a nuestros hijos y lógicamente a otros también. Entonces, bueno, para seguir entonces, quedamos en que Dios dice que debemos leer la escritura siempre. Josué 1:8, ahí mismo, hablando de del mismo contexto, Josué 1:8 dice: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nos dice que de día y de noche meditemos en las escrituras, meditemos en lo que Dios quiere de nosotros, en lo que Dios quiere con nosotros. ¿Cuál es el plan de salvación? ¿Qué es lo que quiere Dios que hagamos? ¿Hacia dónde quiere Dios que vayamos? Es lo que nos aconseja Josué. Ahora, ¿qué opinó Jesús de las escrituras? Vamos a ir a Juan 5:39. Juan 5:39. ¿Qué nos dice Jesús? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y estas son las que dan testimonio de mí. Jesús nos aconseja a escudriñar las escrituras. Ahora, tomemos en cuenta esto. He escuchado por ahí que algunos hermanos de algunas iglesias dicen que el Antiguo Testamento no lo debemos leer porque ya no importa. Mas, sin embargo, cuando Jesús dice esto, solamente existía el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no existía. Y Él nos aconseja escudriñar las escrituras. Entonces, si alguien le dice que el Antiguo Testamento ya no debemos leer, lo que ya no lo necesitamos, ahí está ese texto. Jesús está diciendo que vayamos a la escritura. Entonces, es lo que debemos hacer, porque allí está la vida eterna y esas son las que hablan de Él, dice Jesús. Son las escrituras, son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. La Biblia y la tradición. Este tema, esta pregunta es muy interesante, o el texto que vamos a leer a continuación es muy interesante porque nos habla justamente de la tradición. Marcos 7:6 y 9. Mire lo que nos dice Jesús. Pongamos atención a lo que nos dice Jesús. Marcos 7:6 al 9. Respondiendo él les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber y hacer cosas muchas, hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Jesús está diciendo de que a veces nosotros podemos hacer más caso a la palabra de los hombres o a la tradición que a la palabra de Dios. Entonces aquí está bien claro, nosotros, nuestra única fuente de conocimiento, nuestra única fuente de salvación es la palabra de Dios. Entonces, si alguien me viene a mí, o si yo por costumbre o porque me han enseñado, estoy guardando algo que no está en la escritura, o estoy haciendo algo que no está en la escritura, o no como está en la escritura, entonces estoy errando. Porque Jesús dice, incluso usa una palabra fuerte, dice: hipócritas, en vano me honran, guardando como doctrina mandamientos de hombres. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque nuestra única fuente de salvación es la palabra de Dios. Nuestra única fuente de salvación es lo que Dios nos dejó, la carta que Dios nos dejó. Ahora entonces, la comprobación personal, Hechos 17:10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Encontramos que Pablo les está enseñando a los bereanos o a la gente de Berea, pero esta gente no se cree lo que Pablo le dice. Ellos no nomás aceptan todo lo que Pablo les dice. Ellos, cuando lo que Pablo les enseñaba,
ellos lo revisaban, iban a la escritura a ver si era cierto lo que Pablo estaba diciendo. Y usted investigue por sí mismo. Por eso le estoy poniendo los textos ahí en la pantalla. Cada vez que leo la escritura, aparece ahí en la pantalla los textos, porque yo quiero que usted sea como los bereanos, que usted corrobore lo que le estoy diciendo. Por eso solamente estoy utilizando la palabra de Dios, por eso estoy yendo a todos los textos bíblicos, porque yo quiero que usted quede claro que la salvación solamente está en la palabra de Dios. La escritura es la única fuente que nos lleva a la vida eterna. Entonces, seamos como los bereanos, investiguemos lo que nos dicen, anote los textos y búsquelos usted por usted mismo. Ahora vamos a ver un método de interpretación de la Biblia y ahí vamos a ver algunas cosas que nos pueden confundir, pero cómo encontrar la respuesta que Dios tiene para nosotros en su palabra. Vamos a ir entonces a Mateo 16:18. Mateo 16:18. Este texto ha sido de confusión para mucha gente, pero el asunto es de que cuando no entendemos la palabra de Dios, podemos confundirnos fácilmente. Por ejemplo, dice Mateo 16:18, es Jesús hablándole a Pedro y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí vemos que Jesús le está diciendo algo a Pedro. Hay muchos que dicen de que Jesús le está diciendo a Pedro que él es la roca, que Pedro es la roca y que sobre él edificaría su iglesia. Vamos a ver si es cierto. Vamos a interpretarlo en base a la Biblia, solamente con la palabra de Dios. Aquí vamos a encontrar, si vamos al griego, el original, cuando le dice, yo también te digo que tú eres Pedro, está diciéndole, en griego le está diciendo Petros, que significa una piedra pequeña. Petros significa una piedra más pequeña. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando está diciendo sobre esta roca, está diciendo Petra, o sea, una roca grande, una roca grande. Ahora vamos a encontrar la explicación en la Biblia. ¿Por qué digo que este texto está en contradicción? ¿Por qué aquí en este texto Jesús no le está diciendo a Pedro, tú eres la roca y sobre ti estableceré mi iglesia? Porque Pedro no es la roca. Vamos a ver textos del mismo Pedro explicando esto, explicándolo. Hechos 4, 8 al 11 nos dice, entonces Pedro, recordamos, Pedro está hablando. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros y los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Cuando Pedro está diciendo aquí, este Jesús es la piedra, está diciendo, este es la Petra, o sea, la piedra grande. Pedro mismo está refiriéndose a Jesús como la piedra. Entonces, si decimos que la iglesia está fundamentada en Pedro, entonces aquí estamos entrando en contradicción. La misma Biblia nos está indicando, el mismo Pedro nos está diciendo de que la Petra era Jesús o es Jesús. Así que la piedra grande sobre la cual está fundamentada la iglesia es Jesús. Primera de Pedro 2:4 nos dice, el mismo Pedro, acercándoos a él, piedra viva, o sea, Petra, otra vez la misma palabra en griego, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ahora vamos a ir a otro texto, Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra, la principal Petra del ángulo Jesucristo mismo. Nuevamente otra vez encontramos que Jesús es la piedra. Vamos a ir a otro texto. Primera de Corintios 10:4 nos dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Otra vez nos habla de que la roca era Cristo. Primera de Corintios 3:11 nos dice, porque nadie puede poner otro fundamento
que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No puede haber otro texto más claro. Nadie puede poner otro fundamento en la iglesia más que Cristo. Leeremos en Deuteronomio 32. Deuteronomio 32, versículos 3 y 4 dice: Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Bueno, como decíamos al principio, en todo caso, cuando vamos a analizar un texto, lo que hacemos es de que encontramos todos los textos que hablan del tema, los unimos y entonces allí sacamos una conclusión. En este caso, encontramos un montón de textos, no he leído todos los textos que hablan de Cristo como la roca, como la Petra, en este caso que está refiriéndose al texto. Y no encontramos ningún texto donde muestre que Pedro es la roca en ningún otro lado. Entonces, para sacar una doctrina, no podemos forzar el texto. Si no dice, si no está indicando eso el resto de la Biblia, recordamos el texto de Isaías que decía que tenemos que buscar texto sobre texto aquí, un texto aquí, otro texto allá, y luego conjuntarlos. Para citarles un ejemplo es la parábola del sembrador. Si usted lee toda la palabra del sembrador, encontrará una parte donde dice que algunas semillas de las que el sembrador tiró cayeron sobre las piedras, es decir, entre las piedras, entre las piedrecillas, entre los petros, que son piedritas. Entonces, ahí queda claro, o sea, es la misma palabra que está usando el griego allí, petros, piedrecitas. Y luego si vamos a buscar otro donde dice Petra, por ejemplo, en el texto donde menciona, donde en la cueva donde metieron a Jesús, es decir, era una tumba esculpida en una roca, una cuevita hecha en una roca, así era como acostumbraban a enterrar o a guardar a los muertos, por decirlo así. Entonces, en esa gran roca donde habían esculpido la sepultura, donde metieron a Jesús, se le llama Petra, es decir, una roca grande. Está usando la misma palabra que usa en el verso que estamos analizando. Entonces, está bien claro, no queda ninguna duda. Cuando usted tenga dudas en cuanto a un texto, busque el contexto primero, luego el resto de los textos que hablan del mismo tema. En este caso, queda claro que Jesús es la roca, Jesús es la Petra, la piedrota, la piedra grande donde está cimentada la iglesia. Y luego, este texto da para un montón para varios sermones, porque luego está también la parte donde dice que el Hades no prevalecerá contra ella y que te las llaves del cielo, todo eso. Entonces, tendríamos que tomar mucho tiempo para esto, pero por lo tanto, ya vimos quién es la piedra. Y así es de la manera en la que se interpreta la palabra de Dios. Le invito a escudriñar las escrituras, le invito a leer las escrituras, le invito a investigar. Una de las cosas fundamentales en nuestra vida es estudiar lo que creemos. No podemos nomás creer lo que nos han dicho alguna vez. Debemos estudiar lo que creemos. Amado hermano, la invitación es de que escudriñemos las escrituras. Este tema es bien largo sobre la autoridad de la Biblia, por eso lo he partido en dos. El próximo tema va a ser relacionado a lo mismo también, porque me interesa que estos temas nos queden bien claros. Si usted cree que la Biblia es la palabra de Dios y si usted escucha este tema y usted se interesa por ello, usted sabrá que el resto de los temas tendrán un interés porque están fundamentados en la palabra de Dios. Amado hermano, que Dios le bendiga. Qué gusto que podemos estar juntos. Gracias por compartir este tiempo. Yo sé que si usted ve estos temas no es porque usted le interesa verme a mí, le interesa aprender más de la palabra de Dios. Y es lo maravilloso. Queremos darle gloria a Dios por todo. Gloria a Dios porque nos da la oportunidad de aún hoy poder alcanzar la salvación, poder entender lo que Él nos está diciendo. Mi invitación es de que usted se entregue a Jesús. Entreguémonos a Jesús día con día para que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida y de esa manera podamos alcanzar la vida eterna, que es nuestra meta principal. Que Dios le bendiga. Hasta luego.